ahora? ¿Dónde están en la cursada? ¿Cuánto falta? Son de quinto año, ¿no? Me habías dicho, los chicos. Cuarto, son Cuarto. cuarto, el quinto es la experiencia de PPS. Ok. Y yo tengo hasta las 9:30 Sí, para, perfecto, organizarme un poco. ahí estoy abriendo el post. Perfecto. Y otra pregunta, ¿cómo es la modalidad de las clases? ¿Prenden las cámaras? ¿No prenden las cámaras? Yo acá en Buenos Aires en mis clases aliento el uso de las cámaras, pero bueno, no sé cómo lo manejan ustedes. Tratamos de poder charlar con las caras, pero bueno, por ahí algunos no, o no se animan, o quizás la conexión de internet por ahí no permite, pero bueno, también si el profesor, el invitado quiere, ¿usted prefiere que estén las caras? Me podés tutear. Ay, no, no, ni al profe Ilse, que lo conozco hace 1000 años, no puedo todavía. Está bien. ¿En serio? Bueno, está bien. Genial. Em, entonces no es por una cuestión etaria, porque Ilse es más joven que yo. Bien, bueno, entonces si pudieran prender las cámaras, a mí me gusta, me parece que siento más la conexión con los alumnos de ese modo, pero bueno, si no quieren, tampoco voy a obligar a chicos que están en cuarto año de la facultad. Bueno, había hablado un poquito con Darío y él me pidió que presentara, digamos, las premisas básicas de este pensamiento que se llama terapia prácticas narrativas, para darles, digamos, un pantallazo acerca de las ideas que componen este enfoque. ¿Se No ve? sé si han ¿Se ve? visto. Sí, sí, perfecto. Incluso veo 4 caras arriba, así que feliz. ¿Han visto algo de las prácticas narrativas o arrancamos de cero con esto? Algo ya habló César Vázquez, es un adelanto inicial. Ah, César estuvo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los enfoques que han visto hasta ahora? Colaborativa conversacional, Con Rosa. equipos reflexivos, diálogos abiertos, terapia centrada en las soluciones. ¿Quién dio diálogo abierto? Diálogos abiertos dio Daniela ayer, Ah, ok, perfecto. porque digamos que iba a ser la que iba a dar. ¿Te acordás que yo te pedí Sí, 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 el sí. número? Bueno, se excusó la semana pasada. Me había dicho que sí, después dijo que bueno, que tuvo inconvenientes y bueno, no pudo ser. Entonces hoy les voy a pedir que traten de conectarse con una metáfora que es la de la narrativa. No significa que se olviden de otros enfoques, no es ese mi planteo, no les estoy pidiendo que se olviden ni del psicoanálisis, ni de otros enfoques que han visto, ni de los enfoques preferidos de cada uno de ustedes, sino ver esto como una alternativa válida, que es un enfoque que a mí me gusta mucho, pero no es el único enfoque que uso en mi práctica clínica. Entonces, ¿qué significa para ustedes narrativa? Cuando escuchan esta metáfora, ¿qué generan ustedes? Yo lo pienso por ahí en términos de relato, de relatar, de, no sé, de contar historias. Se me viene a la cabeza la palabra narrativa, narrar, digamos. Perfecto. Este enfoque se basa mucho en
en lo que es la literatura, pero no en la ficción, ¿no? Porque estamos hablando, obviamente, con personas reales, con problemas reales. Pero esto no significa que no haya varias maneras de contar una historia, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver un poco qué significa la deconstrucción, que es una de las prácticas o métodos de este enfoque, que tiene que ver o que tiene su base en el pensamiento de un filósofo francés que se llama Derrida, que justamente acuñó este enfoque pensando en la lectura de los textos, ¿no? Entonces, Michael White es uno de los fundadores de este enfoque, ahí está, gracias, Darío, retoma esta idea de lectura de textos y lo aplica a las conversaciones, no solamente las conversaciones terapéuticas, sino las conversaciones en general. Bueno, acá hay uno de los fundadores, a mí me gusta contextualizar dónde nacen las ideas. Nacen en parte entonces en una ciudad de Australia que se llama Adelaide, que es donde nació Michael White y donde él también desarrolló sus ideas. Y el próximo, Darío, por favor, David Epson, un colega de Nueva Zelanda, país vecino, que en conjunto fueron hablando de manera muy informal al principio y luego como formalizando lo que hoy se llama la terapia narrativa. El libro, ¿podrías volver para atrás, Darío? Perdón. El libro, traducido al castellano, se llama Medios narrativos para fines terapéuticos, que vendría a ser el libro clásico, un libro de referencia, donde, bueno, ellos explayaron, digamos, los diferentes conceptos narrativos. Y ahora sí, el próximo, Darío, por favor. Y así se conocieron en las tierras de Oceanía. Muy bien, bueno, ¿qué otros aspectos están relacionados entonces con la metáfora de la narración o la narrativa? A ver, Darío, ¿cuál sería el próximo? No, uno más. Uno más, perdón. Bueno, este enfoque se ubica bajo la sombrilla de la posmodernidad, específicamente en lo que se llama el postestructuralismo. Yo creo que Darío les ha hablado bastante acerca del postestructuralismo. No voy a entrar en detalles, ¿no? Porque está íntimamente relacionado con la posmodernidad, pero tiene sus particularidades también, ¿no? Harlin Andersen ubica el postestructuralismo bajo la sombrilla o el paraguas de la posmodernidad. En síntesis, el enfoque postestructuralista postula que no hay una base mental definida, fija y estable, ¿sí? Entonces, de esa manera se aleja bastante de los enfoques más tradicionales de la psicología, sobre todo los enfoques individuales, ¿no? Que sí creen en una base mental o una estructura psíquica o todos los constructos que hemos visto seguramente en la facultad. Pero acá se van a alejar un poco para postular lo siguiente, que no se van a fijar entonces en qué pasa dentro de los seres humanos, cuál es su esencia, cuál es su personalidad, sino que se van a enfocar más bien en las descripciones. Entonces, a ver, sí. Y esa idea proviene del que habla de dos tipos de descripciones. Habla de descripciones espesas,
¿no? La traducción en inglés es thick descriptions. Si ustedes buscan los textos de Clifford Geertz, seguramente van a encontrarse con diferentes traducciones. Algunos textos se refieren a thick descriptions como descripciones densas, y también habla de descripciones delgadas, que son thin descriptions. En síntesis, las descripciones espesas vendrían a ser las descripciones ricas, y las descripciones delgadas vendrían a ser las descripciones pobres. Podríamos, por ejemplo, hablar de está bien. Podríamos hablar de dos tipos de libros, ¿no? Si uno se encuentra con un libro, una lectura delgada, uno se enfrenta con un texto, se encuentra con un texto más bien pobre, más bien monotemático, ¿no? Supongo que habrán leído textos o cuentos monotemáticos que se centran en una sola idea. Bueno, en el espacio terapéutico, cuando hablamos de una historia delgada, una narrativa delgada, vamos también a hablar de relatos saturados por el problema. Entonces, si llega una persona que habla de su depresión, por ejemplo, va a hablar de cómo no se pudo levantar de la cama, que hace 2 meses que no lava las sábanas, que no tiene intimidad con su pareja, no se pudo levantar para comer, duerme todo el día. Esto sería, digamos, un ejemplo de un relato saturado por el problema. Y ustedes que han visto entonces la terapia centrada en la solución, ¿qué sucede cuando mucho del problema? Es una pregunta que les hago. También podés participar, Darío, ¿eh? Bueno, hacer silencio para ver qué sale del grupo también, de los alumnos, porque estuvieron, digamos, con Jorge Ayala, que planteó la terapia centrada en las soluciones. A mí, en lo particular, me sirven mucho los comentarios para ver dónde estoy situada también, ¿no? Si estoy hablando, digamos, de algo adecuado o si es demasiado inusual. Hay un videíto en YouTube que se llama El Perro Negro. Les invito a que lo miren. Sí, no que lo compartí todavía. Estaba esperando que vos te... No lo compartí todavía. ¿Te acordás que en Corrientes lo mostré? Sí, sí. Eso ilustra muy bien la idea detrás del pensamiento narrativo. Bueno, a diferencia de la terapia centrada en la solución, a mí me gusta siempre comparar también, la terapia narrativa también se va a fijar en cómo las historias que contamos provienen de lo que Foucault llamaba discursos dominantes. El discurso dominante vendría a ser el equivalente de un mandato social, ¿no? Que son obviamente las verdades universales. Cuando una verdad es universal, también es una verdad que hemos ido, sin darnos cuenta, naturalizando, ¿no? Cuando hablamos desde lo que tenemos naturalizado, ¿cómo vamos a hablar? Nuevamente les hago la pregunta. Generalmente usando un lenguaje totalizador, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, siempre tal cosa, nunca tal cosa, todos los hombres son
de tal manera. Todas las mujeres son, ninguno, esos son palabras totalizadoras. Normalmente indican que estamos hablando de creencias naturalizadas, de incluso prejuicios, preconceptos, y todo eso también lo vamos a entretejer en nuestra historia delgada, si es que la historia que estamos contando es una historia delgada, ¿no? Creo que la terapia centrada en la solución, que yo también la enseño en la facultad, se centra más en procesos individuales, ¿no? En cómo uno cuenta la historia y cómo cuenta la historia como una producción propia. Lo que se va a decir desde la terapia narrativa es que cuando contamos algo, sobre todo si se trata de una historia saturada del problema, generalmente proviene de fuentes externas. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que di recién, bueno, yo no pude salir de la casa, soy tal cosa, ¿no? El verbo ser responde a una esencia, ¿no? Yo soy, entre paréntesis, el español tiene una gran ventaja. Yo hablo 6 idiomas y el español es el único idioma que tiene la suerte de tener una diferenciación entre ser y estar. Ser responde a una esencia, estar un estado. Entonces, para un trabajo terapéutico, el español es muy rico en ese sentido, ¿no? Porque puede diferenciar estados de esencias, puede diferenciar algo fijo de algo pasajero, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, soy depresiva, eso ya responde a un rótulo, o hoy estoy bajón, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. Otros idiomas no tienen, por ejemplo, tienen solamente el verbo ser, en inglés to be, incluso en el italiano no existe esa diferenciación. Bueno, sí, que por ahí es muy común, ¿no? Que venga alguien y se presente, yo soy depresivo. ¿No? Antes de decir el nombre y el apellido, se presenta así, soy depresivo, por eso vengo. Claro. Pero eso ya responde también a códigos sociales, ¿no? Porque uno se presenta de una determinada manera porque aprendió a presentarse así, ¿no? Si yo, mi idea había sido pedir una presentación de cada uno de ustedes, pero sé que estoy con el tiempo limitado. Pero eso de soy, de hecho, también si ustedes arman un currículum, también tiene que ver con una especie de colección de atributos fijos. Si ustedes armaran, seguramente lo han hecho, si ustedes han armado entonces un perfil en alguna red social, también tiene que ver con juntar características fijas. Y todo lo que nos ofrece Internet, ¿no? Que es yo lo llamo, Daniel lo llama una obsesión occidental, ¿no? Porque nos obsesionamos por saber cuál es nuestra personalidad. ¿Cuántos test de personalidad no hay en Facebook todos los días? O incluso qué fuiste en una vida anterior. Incluso ¿cuáles son tus atributos según tu signo del zodíaco, ¿no? Entonces es cultural. A eso me refería cuando hablaba del peso del discurso dominante, ¿no? La búsqueda de una personalidad única, de un sí mismo, llamado self en inglés, como algo central, en inglés se llama core self, como si fuera el sí mismo central, tiene que ver con eso, ¿no? Nos tenemos que definir de manera coherente, estática,
Y lo mejor es que esto no cambie a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto genera entonces discursos, descripciones delgadas, ¿no? Porque nos limita, nos obliga a contar una historia estrecha, incompleta. Sabemos también que el ser humano es contradictorio, entonces, bueno, para llegar a una descripción más rica, tenemos que incluir un montón de cosas que quizás estén en desuso, justamente por las exigencias sociales de definirnos de una manera delgada, pobre. Bueno, terminemos un poco que la parte de las narrativas delgadas y después podríamos pasar a lo que son las historias espesas. De igual forma también está, ¿no? Y la influencia, como vos decís, occidental, la imitación de los opuestos, ¿no? Del bueno, malo, blanco, negro, que es muy occidental, muy hegeliano, que nos queda. Y también esto que vos decís de el escenario mecánico disciplinar, a decir de Denis, ¿no? En donde en realidad tiene que haber equilibrio, tiene que haber una cierta certeza, y va en oposición total con la vida, que es incertidumbre. Yo creo que lo que compartíamos, ¿no? La pandemia, lo que estamos viviendo hoy, nos hace tomar más contacto con la incertidumbre, que es propia de la vida, y que no tenemos ningún control de la vida en realidad. Entonces, este discurso delgado, estas historias delgadas, tienen que ver también con esta valoración occidental de determinadas formas de ver y crear un mundo desde el orden, la regularidad, el control y esta cuestión, la idea de equilibrio, un equilibrio supuesto, una objetividad mentirosa. O sea, todo eso entra en juego, ¿no? En esta función de las historias delgadas que es muy propia de Occidente, ¿no? Y como vos decís, como la obsesión por las dicotomías, ¿no? El pensamiento binario, ¿no? Que elimina los grises, nos hace pensar en términos como bueno, de mucha limitación y por ende muy pobre. Desde el tema de incertidumbre, calculo que han hablado bastante con Rocío. Alguito, vamos a hacer un encuentro la semana que viene con Carlos Maldonado. Ah, bueno, sí, ahí sí. Muy bien. Incluso los terapeutas que tenemos formación desde filosofías occidentales, ¿no? De pensamientos binarios, a veces, como decía al principio Darío, ¿no? Cómo hacer preguntas, tienen muchas limitaciones en sus preguntas porque hacen preguntas que amplían entonces el discurso delgado, ¿no? Porque si uno viene con un marco teórico basado entonces en binarios, en dicotomías, en blanco y negro, en definiciones estáticas de las personas, entonces eso genera a su vez también preguntas delgadas. Me hubiera encantado hablar de las preguntas narrativas, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si voy muy rápido, si esto es demasiado inusual. Quería comentar algo nomás, a modo de anécdota, pero quizás tiene que ver con esto. El otro día hablaba con una amiga y me decía, me contaba un episodio con su pareja, decía, y mi analista me dice que su reacción fue muy fuerte con respecto a lo que pasó, digamos. Y después, y mi analista me dijo, claro, mi analista me dijo esto, claro, y mi analista me decía, y llegó un momento que yo le decía,
pero espera, Leo, ¿y vos qué decís, digamos? Porque vos qué decís, no, y yo coincido con él, pero porque él me lo dijo, digamos, entonces estaba como la palabra del analista primero, entonces digo, una historia delgada de decir, no puede construir su propio pensamiento si no es a partir de un discurso dominante, digamos. Lo que vos decís me gusta mucho y me lleva a agregar algo, que es que los terapeutas narrativos, las terapeutas narrativas, apuntan a recuperar en sus consultantes la autoría de las historias, ¿no? Hay un libro, incluso un compilado de Michael White, que se llama Reescribiendo la vida, que me gusta más el título en inglés, que es Reauthoring Lives, como devolviéndole a los consultantes su autoría sobre su historia, ¿no? Porque hablamos como si fuera una producción propia, porque usamos el pronombre yo, mi historia, pensando que se trata de una producción propia cuando en diferentes grados se trata justamente de cosas que han dicho acerca de nosotros. ¿Sí? Así que bueno, es un excelente ejemplo, María. Te dicen María, no Magdalena, ¿no? Está bien. Y normalmente cuando estamos relatando una situación, un dilema, tiene que ver con resaltar patologías, disfunciones, problemas, debilidades, las cosas que no nos salen bien. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces las historias saturadas por el problema son las que nos llegan al consultorio, no porque la persona sea masoquista, ni porque la persona tenga ganas de hundirse en su dolor, sino que también hay un discurso dominante acerca de qué es lo que tiene que pasar en el espacio terapéutico. ¿Qué es un consultorio? ¿No? El consultorio es obviamente un lugar donde uno va a buscar ayuda por algo problemático, ¿no? El réplica también del modelo médico. ¿Y qué sucede con un médico? El médico nos cura, nos busca remedios, nos hace estudios, nos pide estudios de las cosas, bueno, las cosas que no funcionan bien en el cuerpo. Bueno, la psicología también usó ese formato para tratar nuestros problemas emocionales, para tratar nuestras dolencias. Entonces, una persona va al consultorio no para saltar en una pata, sino que, bueno, para hablar justamente de eso, las expectativas de lo que tiene que suceder en el consultorio es algo que responde al discurso dominante de la psicoterapia, de la psicología en general. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Podrías volver para atrás un cachito, Darío, por favor? Sí, sí. Bueno, entonces, digamos, si pudiéramos resumir cuál sería el proceso terapéutico de una terapia narrativa, sería llegar a una historia rica y, como le decía María también, empoderar a las personas, las familias, las parejas, a que vuelvan a recuperar la autoría genuina de las historias, ¿no? Y Michael White llamaba eso proceso de revitalización, O sea, ¿no? sería como metáfora por ahí, el consultante viene con una sopa aguachenta, ¿sí? Entonces no es que nosotros
le cambiamos la sopa, sino que vamos preguntándole por ahí qué te gustaría agregarle a esa sopa, digamos. Entonces, bueno, el consultante le va agregando alguna cebollita de verdeo, algún caldito, y llegado un momento, esa sopa aguachenta, de la mano de su práctica, de lo que él va haciendo, termina siendo una sopaza riquísima. Exacto. ¿No? Se va engrosando. Una historia espesa es una historia gruesa, ¿no? Se va engrosando, se va poniendo cada vez más rica, ¿no? Me encantó la metáfora, me encantó. Con tu permiso la voy a usar. Bueno. Tu comentario me recordó, me recordó algo que me olvidé de incluir y que es sumamente importante. Esto no es una terapia del tipo tú puedes, ¿sí? O sea que no hay que minimizar el sufrimiento de las personas que nos consultan. Sumamente importante, porque si bien la historia espesa apunta, digamos, a incorporar un montón de aspectos no relatados aún o aspectos en desuso, no apunta a minimizar el sufrimiento, ¿no? Hay una práctica que se llama andamiaje, ¿no? ¿Qué es un andamio? Es algo que tiene, digamos, diferentes escalas, entonces uno va tanteando, ¿no? ¿Cómo avanzo? ¿Cuándo es el momento adecuado para ir buscando ventanas, aperturas, fisuras, para ir entrando, ¿no? Para ir enriqueciendo, engrosando la sopa? Entonces, Michael White decía que si uno empieza muy rápido a desafiar el problema, entonces puede ser que salte del primer piso al quinto. Entonces, si esto sucede, obviamente hay que volver, digamos, al segundo piso, ¿no? No ir demasiado rápido, sino, porque no, una historia que ha tenido mucha duración en la vida de una persona, una historia delgada no se convierte en una historia espesa de un día para otro, ¿sí? La sopa también creo que necesita, digamos, un tiempo de cocción, ¿no? Para que los ingredientes vayan tomando gusto. Bueno, Darío es un gran cocinero, así que él sabrá mejor que yo. Bueno, entonces, la historia espesa, la historia rica, ¿no? Volviendo a la idea de libros, ¿no? Hemos leído libros que no podemos dejar de leer porque es tan rica la historia. Bueno, la historia espesa da lugar a la riqueza y la complejidad. Y como bien decía Darío, a los grises, ¿no? La complejidad humana, la complejidad de la vida, la complejidad de las experiencias. Y suele incluir también entonces fortalezas, recursos. Esto es parecido a la terapia centrada en la solución. Y conduce entonces a narrativas preferidas justamente porque son historias contadas desde una autoría propia, ¿no? El libro ya deja de ser la historia que armó acerca de mi identidad esa maestra de tercer grado, sino que es mía, ¿no? Si una maestra en tercer grado me dijo que yo era inútil y yo me lo compré y después con los años fui reproduciendo esa historia, bueno, en un proceso terapéutico narrativo voy recuperando mi autoría,
¿sí? Vamos a verlo si nos alcanza el tiempo un poco más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Darío, vos que conoces a los chicos, ¿voy muy rápido? ¿Está bien No, así? bárbaro, bárbaro. Esto también que por ahí coincide con otros abordajes, lo que vos decías del ejemplo de pasar al quinto piso de golpe, ¿no? Eh, es respetar el proceso humano de cada uno de los consultantes. Eh, los tiempos no son los tiempos del terapeuta. Sí. Eso me parece que es algo en común con muchos abordajeros que fuimos viendo, no con todos obviamente, pero sobre todo esto en que está plenamente concentrado el abordaje y nuestra práctica en función a la persona del consultante. Es muy importante esto de ser respetuoso con el proceso, con los tiempos, ¿no? Por ahí, por más que podamos visualizar determinadas cuestiones, saber que para que sean autores de su propia historia y de su salud en todo caso, no tenemos que nosotros decirle hacia dónde, cómo, por más que lo veamos, por más que anticipemos, guardarnos eso y seguir siempre focalizados en la persona del consultante. Exactamente, o sea que no solamente se co-construyen el lenguaje, ¿no? En un proceso terapéutico, sino que se co-construyen también las formas. Co-construir las formas implica co-construir los tiempos también, co-construir desde la frecuencia de los encuentros. Y lo de los tiempos es sumamente importante porque vivimos en una sociedad express. Entonces, queremos que las cosas sucedan rápidamente, creemos en las pastillas mágicas, bueno, nos hacen creer, mejor dicho, en las pastillas más mágicas, ¿no? También venimos de una tradición, al menos en la sistémica de terapias breves, ¿no? Donde había, por lo menos en la década de los 70, mucha presión por resolver problemas en pocas sesiones. Acá es todo lo contrario, ¿no? Tampoco perder el tiempo, obviamente, pero eso de respetar los tiempos es un desafío, no solo en el proceso terapéutico, sino también en la vida, ¿no? Si hay, por ejemplo, apuramos a las personas a tener, digamos, procesos naturales. Si una persona llora, enseguida les alcanzamos una carilina o decimos, bueno, ya está, ya está. ¿No? Hay culturas donde hay rituales del llanto, donde hay rituales para la expresión del duelo, ¿no? En Occidente cada vez más hay una tendencia a apurar. Pero bueno, eso como un comentario general. Yo siempre, por suerte, fui bastante partidaria de la paciencia. Yo no sé si Darío les ha dicho, yo nací en Bélgica, soy hija de diplomáticos, entonces, bueno, viví en muchos países, entonces cada nuevo comienzo me obligó a tener paciencia para preguntar, bueno, en esta cultura cómo es esto, en esta cultura cómo se dice esto, ¿no? Esto, Bourdieu, el pensador francés, llamaba exotizar lo doméstico, que significa no dar nada por sentado. Y siendo extranjero es muy fácil porque no querés meter la pata, decir, bueno, a ver, mejor pregunto, porque si digo una cosa, a ver si es una barbaridad. Entonces ese proceso, ¿no? De preguntar, de la curiosidad es importante, ¿no? Y uno como terapeuta, en mi opinión al menos, tiene que tener una curiosidad acerca de, bueno, esto está siendo útil para la persona,
estoy apurando el proceso sin perder, obviamente, el horizonte, ¿no? Porque desde las prácticas narrativas, obviamente, ese horizonte tiene que ver con recuperar la autoría y ir engrosando un relato. Pero los tiempos acá son sumamente importantes. Hay personas que con un par de sesiones les alcanza, hay otras personas que necesitan otros tiempos. Se trabaja mucho desde este enfoque con trauma, con hombres que ejercen violencia. Entonces, bueno, esos son temas que a veces necesitan, obviamente, más tiempo. A ver, Darío podríamos... ¿Avanzar? Sí, avanzar. Esto también de lo que tiene el abordaje que comparten con Colaborativa y otros, es que uno también dialoga con el consultante, y esto que si uno tiene esa duda del avance o lo puede dialogar con el consultante, eso no le quita autoridad al terapeuta. Cosa que también, como está la horizontalidad, lo rizomático, la co-construcción como base, le quita ese peso de que no le pueda preguntar porque no vaya a ser que pierda autoridad si le pregunto al consultante, ¿no? Entonces, naturaliza algo en la co-construcción, lo rizomático, la horizontalidad, el encuentro con algo que permite cosas que en otros abordajes están como prohibidos por el hecho de que podría ser un atentado a la función y al rol del terapeuta. Y acá nada que ver, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Ahí está. Estaba trabadito. Ah, No quería avanzar. esto lo armé anoche, así que bueno, seguramente faltarán cosas. El lema de esta terapia es, a ver, ¿podías avanzar a ver si vi el lema? No, el lema de, de estas prácticas, acá está, es la Me di persona, cuenta, sí, intuí que venía por ahí, digamos. la persona no es el problema es el problema. ¿Qué significa? Significa que el problema tiene efectos sobre nuestras vidas porque generan sufrimiento, generan dolencias, generan molestias, pero no pertenece a la identidad de las personas, ¿no? Volvamos un poco a lo que dijo Darío. Es muy común que las personas hablemos presentándonos como algo muy abarcativo de la identidad. Si alguien dice soy depresivo, soy TOC, no, le está dando mucho espacio a ese rótulo en el espacio de su identidad, ¿no? Abarca, es como si abarcara toda la identidad. Cuando el problema es el problema y la persona no es el problema es algo externo, es algo que se separa de la identidad de la persona y de ese modo las personas tenemos la posibilidad de establecer una relación con ese problema. Porque si uno es su problema, si uno es tóxico, si uno es violento, si uno es tal cosa, ese problema va a cargar a todas partes, ¿no? Es como, bueno, sí, yo soy esto, entonces no me puedo deshacer de eso y lo más probable es que sea difícil que en algún momento lo pueda hacer. Pero si el problema es algo separado de la persona, sobre todo su identidad, es algo que va y viene,
¿no? No es algo presente todo el tiempo, ¿no? Es algo móvil. Y de ese modo, en ese proceso de reautoría, es más fácil encontrar la manera de negociar con el problema, de decidir o ir decidiendo cuándo está presente y cuándo es mejor que no esté presente, etc. Hay algo que me olvidé de darles. Ay, perdón. Mucho del trabajo inicial, y luego, bueno, hubo continuidad en el trabajo con niños y niñas, mucho del trabajo inicial se realizó con niños y mucho de ese trabajo fue una gran enseñanza para, digamos, los primeros terapeutas narrativos, ¿no? ¿Ustedes, alguien tiene hijos chicos? ¿Cómo, bueno, en la familia o en el entorno, a lo mejor tendrán algún contacto con niños? ¿Cómo hablan los niños y las niñas de sus problemas? Un niño dice, yo soy depresivo. ¿Cómo hablan en general? Joaquín, ¿cómo estás? Hola. Hablar en tercera persona, o sea, a través de su nombre, digamos. ¿Me podés dar un ejemplo? Eh, Ay, no sé. Suelen decir, por ejemplo, la nena tal cosa hablando de ellos mismos, digamos. Perfecto. Y además me gustó lo que decís en tercera persona, porque muchas veces hablan del problema en tercera persona también, ¿no? Uy, mira, otra vez apareció la caca. Digo la caca porque trabajaron mucho en copresis, que le decían pseudo encopresis, ¿no? Como que el chico se relaciona con el problema naturalmente. Dice que es algo que aparece y molesta. No está muy contaminado un chico por los discursos dominantes. O sea, que no tiene todavía idea de qué es la psiquiatría, qué es el DSM-5. Entonces habla de modo diferente, naturalmente, ¿no? Del problema. Entonces, Me acuerdo de algunas cosas, ya que me decís de padre, digamos, ¿no? claro. Golpeaba, ¿no? Y decía la ¿Quién, perdón? mesa, ¿Quién? se chocaba contra la mesa ¿Pero quién? cuando, Uno de viste, los esos, hijos. claro, digo, pensándolo cuando comenzaban a caminar, bueno, viste, esta torpeza motora, y entonces, bueno, se golpeaba con la mesa y señalaba la mesa como la mesa mala, digamos, ¿no? Porque la mesa le golpeó. Y entonces, nosotros por ahí, ¿qué es lo que uno hace? Le pega a la mesa, dice mesa mala que le golpeó a la nena. Pero bueno, en la expresión, digamos, es la mesa me golpeó, la mesa mala. Exacto. Un adulto quizá diría, Darío, uy, qué torpe que soy, qué idiota que soy, ¿no? Claro. Un niño, al menos un niño chiquito, se relaciona diferente con el problema. Un adulto es más común que un adulto se dé con palos. Así que me encantó lo de la mesa mala. Me acordé. Eh, de hecho, Hace mucho. De hecho, en los textos, si querés, puedo pasarte algunos textos para que después los repartas. Los textos sobre pseudoencopresis también habla de la caca mala, la caca traicionera, ¿no? Que traiciona. Así que bueno, está muy bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendo el problema en la identidad de las personas con la socialización, ¿no? Con el peso de los discursos dominantes, con la contaminación de los discursos dominantes, que no nos damos cuenta
¿no? Por eso la filosofía de Foucault, entre paréntesis, Foucault no se consideraba filósofo, sino pensador. La filosofía de Foucault se llama la filosofía de la desnaturalización. Bien. Estoy entre dos caminos ahora, Darío. Puedo hablar de Foucault, pero creo que no me van a dar los tiempos. Prefiero hablar más acerca de las prácticas. Dale, mejor, sí, sí. Sí. Puedes Igual esperar. necesito, por favor, que si les interesa Foucault, pueden después hablar con Darío, que es muy lector de Foucault, acerca de la relación de las ideas de Foucault y la terapia narrativa. Si no, también les puedo mandar textos acerca de las y Epstein de Foucault, porque es central en el pensamiento narrativo y es, me parece, el punto clave de diferencia entre la terapia narrativa y la terapia centrada en la solución, ¿no? Porque ese proceso de reautoría tiene justamente que ver con una especie de divorcio. Bueno, uno nunca se divorcia de los discursos dominantes, pero al menos un proceso de separación amigable con los discursos dominantes. Bueno, Sí. entonces, si los chicos después, no sé, preguntan, vos a lo mejor podrías ahondar un poco las ideas de Foucault, sobre todo el tema del panóptico, del tema del poder, ¿no? La diferencia entre el poder tradicional y el poder moderno. Eso sí lo voy a resumir porque es importante acá. El poder moderno, perdón, el poder tradicional es un poder visible. Una persona que le pega a otra persona es un ejemplo de poder tradicional. Es algo que podemos condenar porque está ahí a la vista y tiene que ver normalmente con el ejercicio de prácticas abusivas de una persona para con otra persona, ¿no? Una persona dominante para con una persona subordinada. Pero el poder moderno, y no en el sentido de modernidad, sino el término que le puso Foucault, tiene que ver con un poder visible. Y como el saber es poder, ese saber desde abajo se va metiendo en nuestros discursos, en nuestras narrativas, en nuestras prácticas, pero siempre sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Es un poder invisible que no lo condenamos tampoco porque lo tenemos tan naturalizado que no, ni siquiera es algo que desafiamos. ¿Sí? Otro concepto de Foucault es el de cuerpo dócil. Entonces, como cuerpos dóciles, como seres pasivos, entonces vamos asimilando, vamos como absorbiendo todas esas cosas sin darnos cuenta que en esta asimilación operan también prácticas de poder. Bueno, Karina, vos estabas por decir algo. Ah, Joaquín. sí, yo quería saber si eso tenía que ver con esto que decía Foucault, de saber que hablaba de que su verdadera facultad tenía que ver no con esto de funcionar como algo restrictivo, sino su productividad en el sentido de que puede construir sus actividades, maneras de pensar, de sentir o de hablar en las personas, digamos que esa era su verdad. La última partecita te la perdí porque se entrecortó un poquito. Que la verdadera facultad que tenía el poder no era esto de servir como una herramienta coercitiva, o sea, sino que tenía que ver con la productividad, la capacidad que tiene de construir subjetividades, maneras de pensar, de sentir o de obrar en las personas. Agregaría también visibilidad, ¿no? Cuando estas prácticas se tornan visibles, ya cambia. El poder está, o sea que para Foucault el poder está, pero ya la visibilidad
nos convierte en seres más críticos o con más capacidad de pensamiento crítico, ¿no? En ese sentido se llama filosofía de desnaturalización. Darío, ahora con las prácticas, ¿hice un buen resumen o que quisieras agregar algo corto? No, bárbaro, me parece fundamental esto de, bueno, conceptos como de Foucault, la idea de discurso, la idea de poder, la idea de saber como importantes, digamos, en el vocabulario que incorpora la narrativa de esa mano. Y después, bueno, traten siempre de leer a Foucault desde Foucault, porque no es lo mismo leerlo a Foucault desde Alush que leerlo a Foucault desde Foucault. Yo creo que, por ejemplo, leer sobre Foucault no necesariamente es un... pero sí después, obviamente, como vos decís, pasar a los textos originales. Porque Foucault, como buen francés, tiene lecturas muy, muy difíciles y hay personas que si empiezan con las lecturas de Foucault sienten rechazo. Pero si uno lee, por ejemplo, resúmenes de Michael White, incluso hay libros de Esther Díaz, sí, sí. Esther Díaz, que es gran, digamos, es la especialista local de las ideas de Foucault. Como introducción no me parece tan mala idea, pero no quedarse ahí, después pasar... En realidad lo voy a hacer más directo. No es lo mismo leer a Foucault desde el psicoanálisis que leerlo a Foucault desde Esther Díaz, desde Tomás Abraham, de Santiago Castro Gómez, que digamos buscan ir a lo que dice Foucault, no a conectar, digamos, con una teoría, digamos, como, por eso decía esto lo de Alush, digamos, ¿no? No es lo mismo leer a Foucault desde el psicoanálisis que leerlo a Foucault de Foucault. Y bueno, Esther Díaz, Susana Murillo, Santiago Castro Gómez, Tomás Abraham, bueno, lectores de Foucault desde Foucault, digamos, ¿no? Bueno, genial. Bueno, ¿podemos ir avanzando entonces? ¿Se escucha bien lo mío o se escucha medio...? Sí, se escucha bárbaro. Ah, genial. Bueno, una más, por favor. No, una más, por favor, perdón. Bueno, esta frase que es de Leonard Cohen me gusta y es muy aplicable también a lo de Jorge Alaya, que dice, hay una fisura en todas las cosas o en todo. Esta es la manera en que entra la luz, ¿no? Entonces esas fisuras, ventanitas, son maneras de ir encontrando lo que los terapeutas centrados en la solución llaman excepciones. Desde este enfoque se llaman, bueno, diferentes cosas, logros aislados, acontecimientos extraordinarios. Hay diferentes, digamos, maneras de traducir eso, ¿no? Porque, como decía Michael White, por más saturado del problema que esté un discurso, una descripción, los seres humanos tendemos a contradecirnos, ¿no? Entonces, al principio, sobre todo, identificar o escuchar esas contradicciones, por más pequeñas que sean, es una manera de dejar entrar la luz. Es una manera de que una persona nos ofrezca una posibilidad de empezar a hablar de otras cosas también. Es una manera de ir mirando maneras de que una persona pueda recuperar su autoría. Como aquel niño que decía en la mesa mala, no, soy un tonto.
soy un inútil, ¿sí? O empezar, digamos, desde cero. Algunas personas empiezan casi desde cero, ¿no? A contar lo que se llama aspectos aún no relatados. Sí, sí. ¿Podés repetir, por favor, lo que es la excepción para la narrativa podría ser? ¿Cómo es la denominación, decís? Sí, por favor. Sí. Lo tengo más adelante. Hay 3, me acuerdo de 2. En inglés se llama unique outcomes, ahora lo vamos a ver. Logros aislados, acontecimientos extraordinarios. Bárbaro. Entonces tenemos como para configurar algo importantísimo en esta frase que veíamos antes, es el valor que tiene en la narrativa la externalización. ¿Sí? Sí. Y de ahí Sí. en más, como proceso, lo que produce es esto que ahora lo vamos a ver, ¿no? Que haces mención que tiene el mismo valor también de las excepciones en la terapia centrada en soluciones. Sí. Por ahí es interesante esto. Vamos a ver que hay cuestiones comunes, pero que se nombran de distinta manera en otros abordajes, pero que están presentes. Ahora, creo que en todos los que venimos viendo ahora en estos últimos, hay 2 palabras que están presentes como transversalmente. Las posibilidades, ¿sí? Y lo positivo. Pero no, como bien dijiste vos, no una cuestión de palmaditas donde se suprime el dolor, sino, digamos, donde se potencia las posibilidades de la persona, la parte creativa, el creer puntualmente en que hay recursos, solamente hay que ayudar a acompañar a que se pueda encontrar esos recursos, que se puedan crear esos recursos. Pero el consultante, el cliente, tiene los recursos. Tanto es así, en esto que vos también decías, que por ahí, dijiste en un momento determinado, algunos vinieron y ya les sirvió y ya no volvieron. Eso no significa que abandonaron la terapia, sino que simplemente necesitaban eso, les fue útil, lo incorporaron y bueno, está bien, no hay un tiempo de terapia, una cantidad de sesiones. Esto como para recuperar de lo que vos venís diciendo nada más, Karen. Quisiera detenerme un poquito en la palabra cosas positivas, ¿no? Como un leitmotiv entre estos enfoques. Un poco por la connotación que tiene lo positivo, ¿no? En la sociedad. Vos después dijiste recursos, me parece que es más bien recursos, porque lo positivo a veces tiene que ver con halagos que reciben las personas y los halagos pueden ser falsos también, ¿no? No se trata, por eso insisto que no se trata de decir tú puedes, o como vos decías, Darío, una palmadita, ¿no? Sino realmente una búsqueda genuina, ¿no? De los recursos singulares también de las personas, ¿no? La singularidad es otra característica que comparten, me parece, o que atraviesan los diferentes enfoques postmodernos o postestructuralistas. ¿Sí? Eso, a diferencia de los modelos modernos donde buscaban la generalización, ¿no? Con todo el respeto y cariño por Minuchin, yo tuve mi primera formación en la terapia estructural y sigo, digamos, me siguen acompañando esas ideas. Pero bueno, Minuchin solía decir, esta familia la he visto 1000 veces, ¿no? Entonces el espíritu de la primera sistémica o de la primera generación tenía más que ver con, bueno, buscar similitudes, buscar
¿Qué tienen en común las familias aglutinadas? ¿Qué tienen en común las familias desligadas? Buscar, digamos, generalizar, buscar técnicas en base a generalizaciones. En estos enfoques, lo que se intenta rescatar es la singularidad, la unicidad de cada pareja, de cada consultante, de cada familia, ¿sí? Y además también, bueno, convengamos esto que vos rescataste también, el la familia de la cual hablaba Minuchin no tiene nada que ver con la idea de familia actual. Entonces también respetar mucho el contexto, ver las culturas, ver lo que también en esto la narrativa plantea, digamos, de las localías, ¿no? Lo local, tener presente lo local, ¿no? Traer una estructura, digamos, que pueda servir para todos los lugares, sino primero eh, escuchar, ver, conectarse con la localía, con los valores, con la realidad local de cada cultura y desde ahí hacer el aporte. Por eso también es importante esto de una práctica contextualizada, ¿no? Y la cultura individual también. Yo creo que la manera de que una persona pueda conectarse con su propia autoría es eso, ¿no? Que del otro lado se le respete justamente su singularidad. Porque si no entramos nuevamente en el dilema del discurso dominante. Sí, y de acomodarnos al tipo de familia que supuestamente es la normal. Exacto. O el individuo que supuestamente es el normal. Exactamente. Bien, tú Bueno, dirás, Karen, ¿por dónde sí, vamos? ahora sí, podés avanzar y yo creo que nos da el tiempo solamente para hablar de externalización. Bueno, vos hablaste un poco de deconstrucción, de la búsqueda de logros aislados, y externalización, después trazar la historia del problema. Son técnicas que en los libros se describen de manera separada, pero obviamente van de la mano. A ver si pudieras avanzar un poco más, a ver qué. Bueno, la externalización del problema, como decía Darío, es una de las prácticas de la terapia narrativa que tiene que ver con preguntas externalizantes. Y las preguntas externalizantes, ya que hoy arrancamos hablando de preguntas, son preguntas que apuntan a la colocación del problema fuera de la persona, ¿no? Cuando digo fuera o separada de la persona, vuelvo a reiterar, no es una disociación, ¿no? No es que el problema desaparece, no. La relación con ese problema cambia, ¿no? Una cosa es ubicar al problema dentro de la persona que genera conversaciones internalizantes. Cuando digo dentro, puede ser desde la parte cerebral, desde la parte cognitiva, desde el inconsciente, desde bueno, cualquier forma o cualquier manera de ubicar el problema dentro de la persona, genera en general conversaciones internalizantes. Entre paréntesis, no vengo a descalificar acá ningún enfoque, solamente son dos maneras diferentes de conversar con el problema y de relacionarse con el problema, ¿no? Una pregunta típica de una pregunta externalizante, siempre respetando el andamio, ¿sí? ¿En qué momento no aparece el problema?
incluso hay comentarios externalizantes también, ¿no? Cuando aparece la fisura donde empieza a entrar la luz, detenerse ahí. Ay, qué interesante que esto haya pasado, qué interesante que después de tantos días de haber estado en la cama, pudiste levantarte para mirar una serie de Netflix en el living y te reíste mucho. Bueno, estoy pensando en voz alta. ¿Podríamos avanzar, Darío? Se resiste. Ah, entonces debe ser el último, ¿o no? No, Está bien, bueno, lo sé de memoria, así que no hace falta. Yo, para que haya un poco de estímulo visual también. ahí está. No, uno más. ¿Uno más? No, esta frase muy narrativa de Francisco. Bueno, después sí, uno más ahora. De construcción no vayas para atrás porque esto, digamos, se nota que está bastante lento. De construcción, como les decía al principio, es un término que acuñó Jacques Derrida aplicado a la lectura de los textos, tiene que ver con desnaturalizar las cosas que damos por sentado. ¿No? Ustedes creo que han visto algo de construccionismo social, ¿es así? Muy rapidito habló algo, pero este año Rocío. no dimos un día del tema, no lo dimos todavía, no nos alcanzó. Bueno, según el construccionismo social, los saberes, los conocimientos se construyen socialmente. No, pero en ese proceso de deconstrucción, como decían Berger y Luckmann, no nos damos cuenta que se tratan de construcciones, sino que son saberes que se van reificando, que se van convirtiendo en verdades universales, a tal punto que entonces terminamos naturalizando cosas que en realidad fueron construidos. Y la deconstrucción es la otra cara de la moneda. ¿No? Si podemos construir, también podemos deconstruir. ¿Sí? Deconstruir es sacarle la calidad de verídico a los saberes, ¿no? Cuando nos aparecen con frases, como decía al principio, siempre hacen esto. Entonces, ese siempre se puede deconstruir, porque seguramente con una búsqueda encontrar momentos en que eso no fue así. Entonces la deconstrucción tiene que ver con lo que mencionaba antes, tiene que ver con la idea de Bourdieu, exotizar lo doméstico, rendir exótico algo doméstico que nos es familiar. Lo familiar tiene el peligro o tiene sus peligros en el sentido que no lo vamos a desafiar. Entonces, el ejercicio de la deconstrucción tiene que ver con la desnaturalización. Y también tendríamos que relacionarlo con Foucault, con lo genealógico y lo arqueológico, que tiene que ver, digamos, con esta propuesta, porque Derrida lo escuchaba mucho, fue alumno de Foucault también, digamos, ¿no? Entonces, esto de pensar no en el pasado de una verdad, sino en qué momento del pasado esa verdad se instaló. ¿No? Entonces, Justamente, sí. eso es un punto por ahí de relación y en esto de cómo trabaja el arqueólogo.
¿no? Va sacando el polvo para que se pueda ver lo otro que no sé, que está mezclado, ¿sí? Y por otro lado, después hablar de eso. Pero todo ese trabajo del arqueólogo también, digamos, porque en lo obvio, lo que siempre no nos damos cuenta, en lo que damos por verdad, como punto de partida, lo que no se discute, es ahí en donde comenzamos a preguntarnos por esas obviedades y hacer esto que hace el arqueólogo, de pasar el cepillito despacito, pero digamos para que se vaya viendo, o como enseñan los maestros Zen también, ¿no? Cuando se tranquiliza el agua, también, o sea, uno puede ver, digamos, lo que está en el fondo. Si te da el tiempo en la materia, podrías, digamos, dedicarte quizá media hora a este concepto que es realmente fascinante. Sí, está muy bien desarrollado en el libro que te acordás que yo te pasé de Susana Murillo sobre los discursos de Foucault. Ah, Ahí sí. está muy bien desarrollado el tema de la genealogía y la arqueología. Es muy recomendable, después se lo paso, porque también es importante que lean, ¿no? Como los saberes, las ideas, las creencias tienen un punto de partida, también en lo personal, o sea que una cosa es a nivel colectivo y otra cosa es a nivel personal, que obviamente son productos de comunidades y de mandatos de discursos dominantes. Entonces esto me lleva a hablar de, digamos, la última práctica y después te paso el micrófono porque sé que vos necesitas un espacio con los chicos, que se llama trazar la historia del problema. Bueno, una persona, doy un ejemplo, me consultó diciendo soy un inútil, no sirvo para nada, las cosas siempre me salen mal, ¿no? Siempre esa palabra totalizadora. Entonces, en un proceso de trazado de la historia del problema, que es una cosa separada de la persona, entonces tiene su vida propia, el problema, ¿no? Es como si tuviera una vida propia. Empezamos a identificar que esto es algo que le había dicho a lo largo de un año académico escolar su maestra de tercer grado, ¿no? Que vivía diciéndole que era un inútil, que no iba a conseguir ningún trabajo. Entonces es ahí que nace ese problema. No es algo que nace dentro de ese ser que me consulta, sino que es algo que nace en un punto histórico de su vida, que es una creencia que él después como adolescente fue asimilando como creencia propia y en su discurso como pensando esa idea como una producción propia de él, ¿no? Entonces, bueno, hicimos todo un trabajo de reautoría, ¿no? Es importante identificar también que ese problema nació como algo, tiene, digamos, una fecha de nacimiento diferente a la fecha de nacimiento de la persona que consulta, ¿no? Eso es una idea, es una práctica, eso de trazar la historia del problema es una práctica también de externalización, ¿no? Porque es una manera de que una persona pueda empezar entonces a crear una relación con el problema diferente a la relación que él tenía cuando tenía, digamos, un discurso internalizante. Claro, Eso, por ahí que me acuerdo de un caso, ¿no? Que la persona siente y que no es un buen administrador. a Y ver, perdón, se cortó un poco, ¿lo podías volver a decir? Perdón. la persona te dice o nos dice que es dependiente y que no es un buen administrador, que por eso nunca se hizo cargo de la cuestión de su economía, además siempre descansó en la esposa,
y que ahora no, o sea, no sabe qué hacer porque, bueno, la esposa lo dejó. Pero ¿en qué momento, digamos, eso es una obviedad? ¿En qué momento él aceptó que no es un buen administrador, que con eso no puede? ¿Cuándo apareció eso? ¿Cuándo se hizo, cuándo dejó de ser un discurso de afuera para pasar a ser una forma de nombrarme? Y las implicancias, las preguntas que uno hace en un espacio terapéutico tienen implicancias sobre el curso que va a tomar la conversación. Si uno después, por ejemplo, hay varias posibilidades acá de abarcar el ejemplo que vos diste, ¿no? Podemos hacer una especie de investigación acerca de por qué él no es un gran administrador, ¿no? Pidiéndole ejemplos y todo eso. Pero también se puede hacer preguntas externalizantes, trazando la historia de ese problema, y creo que las implicancias son bien diferentes, ¿no? Y para concluir, hay un hermoso artículo, ustedes entonces han visto algo de Tom Anderson, que dice, el lenguaje es poderoso y puede ser peligroso. No está, ¿no? Ahí. No. Está. Entonces, nuevamente, ¿podés repetir la frase, por favor? Es el título de un artículo que es: el lenguaje es poderoso y puede ser peligroso. Entonces, las preguntas que hacemos no son inocentes. Las preguntas que hacemos tienen una intencionalidad. Bien. Por favor, aprovechen para hacer preguntas sobre el abordaje, ¿no? Antes de que se despida Karen, algunas dudas, algo comparativo que quieran hacer, porque más allá de que Karen presenta la narrativa, tiene un recorrido de todas las que hemos trazado, así que pueden también preguntarle si tienen alguna duda comparativa de diferencia. O dudas, reflexiones, cualquier cosa. Hola, Karin, nuevamente. A mí me resultó muy interesante esto que hablaste en la segunda parte de la externalización del problema, esto de qué es lo que se puede externalizar, digamos, de esto que mencionaste en tu presentación respecto de los sentimientos, los problemas vinculares y, bueno, las culturas y las prácticas sociales, y también dentro de ello también lo incluiste a los rótulos, o sea, a ese etiquetar a la persona o con lo que presenta o con lo que viene a terapia el sujeto, digamos, diciendo yo soy depresivo, etcétera. Nada, me resultó muy interesante eso, digamos, y respecto también que va enlazado con lo que habías mencionado primeramente, este concepto fundamental de la deconstrucción. Gracias. Y hay un abanico de posibilidades de rótulos, ¿no? Yo doy en mis materias también un tema que se llama mitos familiares, ¿no? A veces el rótulo te lo colocan tus padres. Obviamente tus padres ese rótulo lo colocan en base a digamos, creencias sociales. Pero el ejemplo que yo di de soy un inútil, eso también puede provenir de casa, ¿no? O rótulo de comparación con hermanos, por ejemplo. Ella es la aplicada y ella es la linda. Como, no sé si conocen una serie que se llama Modern Family, cuando hay todos esos rótulos, si se alimentan mucho, no únicamente desde la terapia, sino también desde el seno familiar,
van limitando cada vez más a las personas y convirtiéndose en profecías autocumplidas. Karin, Joaquín. en la clase con otro profesor que dio, César Vázquez, había hablado de una postura del terapeuta que era descentrada e influyente, pero no me quedó muy claro si eso. ¿En qué contexto dijo eso, Darío? No, estaba planteando, César, digamos, si mal no recuerdo, la cuestión del cómo, justamente porque él había dado también la terapia estratégica evolucionada de Nardone y diferenciando, digamos, la posición del terapeuta. Claro, sí. Una de las cosas que no mencionamos ni Darío ni yo que atraviesa estos enfoques tiene que ver con la parte jerárquica, ¿no? En los enfoques más modernos la jerarquía es grande. Hay enfoques, por ejemplo, las prácticas colaborativas que creen en la posibilidad de una total horizontalidad. Desde la narrativa se va a decir, bueno, sí, la total horizontalidad no existe porque las personas te consultan y te pagan, ¿no? Entonces ya de entrada hay una pequeña distancia jerárquica, pero hay un montón de prácticas, hay un montón de preguntas que se puede hacer para minimizar esa distancia jerárquica, ¿no? Creo que tiene que ver también con la idea de las prácticas colaborativas de que una como terapeuta no es un experto en las vidas de las personas, ¿no? Porque las vidas las viven las personas. No estamos 24/7 con estas personas y familias viviendo las vidas con ellos, sino que nos ofrecen un recorte de su historia y con eso, bueno, vamos haciendo preguntas. En lo que sí nos especializamos los terapeutas, tanto colaborativos o reflexivos o posmodernos en general, es generar conversaciones que abren posibilidades. ¿Okay? El no ser experto no significa que somos que participamos en charlas de ascensor, ¿no? Requiere una gran conversación y un gran cuidado, no únicamente en la apertura de posibilidades, sino también en el ir tanteando continuamente si lo que estamos haciendo es útil o no para la persona, ¿no? Y hay diferentes maneras de ir tanteando. Que, bueno, eso sería para otro encuentro, eso me parece a mí fascinante eso, pero... Otra pregunta, algo más, Joaquín, ¿te pareció bien? ¿Se entendió? Sí, Tenemos una genial. dificultad que por ahí se corta un poquito, se te corta un Sí, poquito, no sé por qué. Bien. No sé si esa era tu duda, Joaquín, o... sí, es un poco la postura del analista del vicio. Sale cortado, ¿sabes, Joaco? Sale cortado, no. Darío, ¿te alcanzan estos 15 minutos? Yo ocupé 15 minutos Sí, de tu sí, tiempo. no hay problema. ¿Cómo me voy?
Directamente es un puntito rojo y que dice finalizar. Ah, sí. Y ahí está. Bueno, Karen, No, muchísimas gracias. ha sido un gusto, ojalá. Bueno, yo, la verdad que fue hace 3 años, Darío, que estuve en Corrientes. Fue una experiencia hermosa para mí y ojalá, bueno, después de la pandemia se pueda repetir también, porque fue muy, muy linda Ojalá. para mí. Bueno, que tengan un ¿El buen fin de mate anda semana. por ahí o no? ¿El mate anda por ahí o no? Sí, sí, sí. Yo Bueno. me mudé Sí, recién y ahora lo tengo en un lugar muy visible. bueno, bueno. Así, Pertenece a mi historia espesa. qué lindo, bueno, bueno, qué lindo que Corrientes y que nosotros seamos parte mutuamente de la historia del otro, ¿no? Así que te agradezco mucho por todo esto, digamos, ¿no? Un Y abrazo enorme. a los chicos y chicas que terminen bien el año y éxitos. Bueno, chao, chao. Nos vemos, Karen. Bueno, revisión de situación, cómo estamos.